Buenas tardes, yo soy el licenciado Héctor Díaz Arzola. Actualmente trabajo en la empresa Mattel como representante de Asuntos Regulatorios para América Latina. Soy profesor del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y de la Escuela Superior de Comercio Internacional. El día de hoy vamos a platicar acerca de las reglas de origen, cuál es el objetivo de estas reglas, para qué nos sirven y qué tan importantes son estas reglas. ¿Ok? Bueno, derivado de la complejidad en los procesos de producción actualmente a nivel mundial, cada vez es más complicado identificar el origen de una mercancía. Por lo tanto, la Organización Mundial de Comercio ha creado un acuerdo sobre normas de origen, el cual establece los parámetros mínimos que deben cumplir las mercancías para poder ser consideradas originarias de un país. Estas reglas de origen nos pueden ayudar para identificar o diferenciar una mercancía. En temas de calidad, por ejemplo, tenemos algunos productos que identificando el origen podemos saber que son productos de alta calidad. Podríamos poner ejemplos como Francia, los perfumes, Italia, la comida, Alemania tienen automóviles de alta calidad, México, el tequila, Estados Unidos, las propiedades intelectuales, las marcas principalmente, es lo que más trabaja Estados Unidos. Y así podríamos hablar también de que identificando el origen de una mercancía también se puede mencionar de una mala calidad, ¿no? Finalmente, las reglas de origen se utilizan en los siguientes casos: para establecer regulaciones y restricciones a las mercancías, identificando algunas prácticas desleales, para identificar o diferenciar los productos de otros orígenes y para saber qué regulaciones y restricciones deben de cumplir. ¿Ok? Tenemos que los bienes originarios, para que un producto tenga acceso preferencial, debe ser considerado como un bien originario dentro de los tratados de libre comercio. De acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, el artículo 9 y 10 habla o menciona que para tener acceso a preferencias arancelarias, las mercancías tienen que ser nacionales o regionales, y las reglas se indican en cada tratado de libre comercio de manera muy específica. Las reglas se indican a nivel partida o subpartida también. De acuerdo con los tratados de libre comercio, tenemos identificados diferentes puntos o criterios que se van a tomar en cuenta, como totalmente obtenidos o producidos enteramente, fabricadas exclusivamente a partir de materiales originarios, fabricados con insumos no originarios que deben cumplir con algunas reglas de origen específicas. Los bienes originarios nos van a ayudar para obtener las preferencias arancelarias de los tratados de libre comercio. Se debe cumplir como bien originario. Para considerarse como originario debe ser obtenido totalmente o producido enteramente en territorio nacional, y pueden ser 100% nacionales o 100% regionales. Transformado y cumplir con alguna regla de origen específica si tiene contenido no originario, y cumplir con algunas instancias Se debe de revisar en cada tratado de libre comercio la existencia de otros criterios para estas reglas. Cuando es un bien totalmente obtenido, estamos hablando de que los que son 100% nacionales, que se encuentran los productos totalmente obtenidos, son los que nacen en territorio de una de las partes. Vegetales cosechados, animales vivos, nacidos y criados, productos de la pesca, incluso los pescados en aguas internacionales por barcos con banderas del país en cuestión, minerales extraídos del subsuelo y desechos y desperdicios derivados del proceso productivo. Los nacionales o regionales son los productos 100% nacionales que están fabricados con insumos de un solo país. Los productos 100% regionales están fabricados con insumos de 2 o más países que integran la región o que forman parte de algún tratado de libre comercio. Se debe contar con una declaración y certificado de origen de cada proveedor, de cada uno de los insumos que se utilizan para la elaboración de estos bienes. La transformación debe ser en los países de donde se considera originaria la mercancía, y en ninguno de estos dos casos se debe cumplir con reglas de origen o instancias. Con el simple hecho de que sean nacionales o regionales, las mercancías ya son consideradas originarias, ¿ok? Cuando el producto de exportación tiene contenido no originario, se debe cumplir con algunas reglas de origen.
Tenemos tres tipos de reglas de origen: salto arancelario, valor de contenido regional y elaboración o transformación específica. El salto arancelario es la regla más común, excepto en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el AELC. Se debe cumplir cuando el bien originario a exportar contiene insumos importados no originarios. Consiste en comparar la fracción arancelaria de exportación contra la de importación. Derivado del proceso de transformación, se debe cumplir con el salto arancelario. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos un producto que es de la fracción arancelaria 39, 26, 90, 99, manufacturas de plástico originarias de Singapur, y después del proceso de producción exportamos o se genera un producto de la 9503, 0005, que son muñecas con altura inferior a 30 centímetros. Este salto arancelario genera que el producto ya sea de origen mexicano, debido a este salto, ¿ok? Valor de contenido regional. El valor de contenido regional indica el porcentaje mínimo de los valores nacionales o regionales que debe contener las mercancías de exportación. Para calcular este valor de contenido regional existe una fórmula y dos métodos: valor de transacción y costo neto. El valor de transacción se toma en cuenta el cálculo de la fórmula del valor de venta de las mercancías. Valor de contenido regional es igual al valor de transacción menos el valor de las mercancías no originarias. Esto nos va a dar el porcentaje del valor de transacción. Para la Unión Europea tenemos que se multiplica el valor de mercancías no originarias por el 100% y sacamos el valor de transacción. Para el método de costo neto se toma en cuenta que el cálculo del costo de producción de las mercancías. Tenemos que el valor de contenido regional es igual al costo neto menos el valor de las mercancías no originarias. Elaboración o transformación específica es una regla, la última regla, la más sencilla se puede decir. Consiste en procesos productivos o materiales específicos utilizados durante la transformación. Este método aparece principalmente en la decisión 2/2000 o en lo que es el TLC y en el AELC. En los demás tratados de libre comercio, dentro de los capítulos 61 a 63 del sistema armonizado, principalmente en prendas de vestir. Tenemos otras instancias. Cada tratado de libre comercio maneja diferentes criterios en cuanto a lo que son las instancias. De minimis, materiales intermedios, acumulación, bienes y materiales fungibles, juegos y surtidos, materiales indirectos, accesorios, repuestos y refacciones, envases y materiales de empaque para la venta al menudeo. En el caso de minimis se usa como una alternativa cuando alguno de los insumos no cumple con el salto arancelario. Es decir, si el producto necesita un salto arancelario y hay uno de los insumos que no alcanza a cumplir con ese salto, si el mínimo tiene un porcentaje mínimo de producto nacional, se considera esta instancia para poder cumplir con la regla. Indica el porcentaje máximo de insumos no originarios que se puede contener en una mercancía. Para calcularlo se utiliza la fórmula del valor de transacción y el resultado no debe exceder del porcentaje que establece cada tratado de libre comercio. Existen excepciones para bienes textiles y productos de alta concentración de frutas o contenidos lácteos, dependiendo de cada tratado de libre comercio. Otra de las instancias es los materiales intermedios, que permite que los materiales de fabricación propia utilizados en la producción del bien adquieran el carácter de originario durante cualquier momento del proceso de producción, antes de llegar al bien final. Esto quiere decir que si un producto se va a exportar sin haber sido terminado todavía, se puede considerar como originario debido a esta instancia. Estamos hablando casi lo mismo que se refiere a la regla 3 de clasificación arancelaria. Acumulación. Permite que el productor pueda acumular su producción con la de uno o más productores de materias que estén incorporados en el bien a efectos de rescatar los procesos realizados por estos, de manera que la producción de los materiales sea considerada como realizada en su totalidad por el productor. Bienes y materiales fungibles. Aquí hablamos de productos que se pueden mezclar en almacenes, materiales originarios y no originarios que no pueden ser diferenciados.
por simple examen visual. Podrá optar por utilizar algún método de manejo de inventarios para determinar el origen del material o bien utilizado. Aquí un ejemplo sería el trigo, por ejemplo, que está en un silo. Tenemos trigo que es originario de Perú, 20 toneladas, y de pronto vamos a traer trigo mexicano que vamos a meter 30 toneladas. Bueno, pues de esas 50 toneladas que tenemos ahí, 30 de ellas son originarias, y debido a utilizando esta instancia podemos utilizar los métodos contables para identificar de cuántos productos podemos sacar el certificado de origen. Juegos o surtidos. Cada bien contenido en un juego o surtido deberá ser originario por sí mismo. Sin embargo, se permite incorporar bienes no originarios hasta un porcentaje de valor de transacción del costo total del juego o surtido. ¿Esto qué quiere decir? Que si vamos a hacer un juego surtido, podemos poner productos de alto valor combinados con otros de poco valor que no sean originarios, y esta instancia nos va a dar el origen. Tenemos también materiales indirectos, que indican ciertos materiales que se han utilizado en la producción del bien final, pero que no están incorporados físicamente en el bien. Serán considerados como originarios sin tomar en cuenta el lugar de su producción. Estamos hablando de combustibles, lubricantes, etc., a menos que la mercancía esté sujeta a costo neto. Accesorios, repuestos y herramientas, envases y materiales de empaque para la venta al menudeo. No se tomará en cuenta el momento de determinar el origen del bien, en el cual están incorporados siempre y cuando sean los que comúnmente se acompañan al producto, a menos que la mercancía esté sujeta a la regla de costo neto. En este caso hablamos de herramientas que se vayan a utilizar para el ensamblado de alguna maquinaria, o algunos materiales o empaques que se vayan a utilizar para repuestos de algunos productos o algunas máquinas. Existen algunas operaciones que no confieren el origen de las mercancías. A pesar de que las mercancías cumplan con las reglas de origen o instancias, tenemos este tipo: dilución en agua o en otra sustancia, operaciones simples para conservación o almacenamiento, desempolvado, cribado, clasificación y lavado, embalaje o reembalaje o empaque, reunión de bienes para formar juegos o surtidos que no sean originarios, etiquetado, limpieza. Estas son las operaciones que no confieren origen. La mercancía considerada como no originaria cuando se realiza el tránsito o transbordo por un país fuera de la región. Es necesario que se transporte directo, excepto cuando no esté destinado al comercio en el país de tránsito. Durante su transporte no se determine a operaciones diferentes al embalaje, empaque, carga o descarga para asegurar la conservación, y en el otro país de la mercancía se encuentre en todo momento bajo la supervisión de la autoridad aduanera. Esto quiere decir que siempre debe estar en vigilancia de la aduana. En la importación se deberá anexar al pedimento el documento expedido por la autoridad del país de tránsito. Dentro de los tratados de libre comercio existe un método que se puede utilizar, que se llama resolución anticipada. Se utiliza para que la autoridad, de acuerdo a las características de nuestros productos, nos puedan emitir un documento que nos corrobore que el producto es originario. Esta resolución anticipada nos permitirá identificar si la mercancía califica o no como bien originario, y se pueden aplicar las preferencias arancelarias. Las verificaciones en origen de los tratados de libre comercio suscritos por México, la autoridad tiene la facultad para poder esas verificaciones en las instalaciones del importador o del exportador. Va a utilizar estos métodos como los cuestionarios dirigidos al exportador, visitas a las instalaciones y solicitud de verificación de origen en la autoridad del país de exportación de los bienes. Tenemos estas herramientas, pueden ser utilizadas por las autoridades, ya que en muchas ocasiones los importadores utilizan o se benefician de los tratados de libre comercio o de los aranceles sin que los productos sean realmente originarios. Se hace una muestra selectiva, se revisan las mercancías y se determina si el producto cumple o no con el origen, y así la autoridad tendrá la facultad de negar el origen y reclamarle al importador los impuestos que no pagó en su momento. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Les agradezco la atención. Buenas tardes.